Tu mamá, que bueno, tomó 8 años de mi vida hacer esa obra de teatro, esa película. Primero es la obra de teatro y de ahí la película, Primero es ¿cierto? la obra de teatro, es un momento donde había un quiebre con mi pareja. Me entero de que había muerto. eh, y bueno, hay partes anecdóticas y biográficas en la obra, pero para mí estaba en un momento donde mi pareja tenía una familia Conservadora. muy conservadora, muy manipuladora, en el que lo perseguían, y yo me imagino que sabemos que sabían, pero entonces lo que él empezó a hacer es cambiar. Su mamá abría cuentas como chicas falsas de Facebook Ya. para ver si él tenía amigos hombres, si él tenía amigos gays, y él se daba cuenta. Entonces él cambiaba, abría una cuenta una semana y la cerraba, abría una cuenta, la cerraba y cambiaba varias. O sea, el nivel de paranoia que tienes que tener. Y sabíamos que tenía muchos seguidores en Instagram y en Facebook, que eran cuentas de su mamá o de sus tías o de sus De su familia. familiares, que querían como interceptar algún gesto, movimiento gay en Ya. sus redes sociales. Entonces él empezó a cambiar de idioma, en el que hablaban diferentes idiomas en diferentes, y él sabía que su mamá no hablaba francés. Ya. Entonces empezamos a escribirnos primero en inglés y luego en francés. Y la última vez que me escribió, luego que me dijo, ya no aguanto esto, voy a desaparecer. Yo pensé que él decía que se iba a desaparecer de Facebook o de Instagram, y me dijo, voy a bloquear todo, y eso está en la película y en la obra, voy a bloquear todas mis cuentas y voy a desaparecer, y yo, ¿cómo hago para comunicarme contigo? Y nunca más me respondió, y lo último que me respondió fue tu me manques. Y eso yo no sabía lo que significaba en francés. Sabía entender un poco de francés, pero no, en ese momento no. Y pensé que tu me manques me estaba reclamando algo. Ya. Entonces me molestó y no quise. Yo no te hice nada, viejo. O sea, no vengas a estas alturas a reclamarme a mí, ¿no? Yo estuve al lado tuyo, entonces estuve así varios días antes de responderle, y yo agarraba el celular y y veía qué le voy a responder, qué le voy a responder, y se veía que la cuenta ya no existía. Pero entonces digo, ¿será que tenía su mail, pero tenía miedo que si le escribía el email lo intercepte la familia? Entonces, pero siempre me quedé con esa imagen de su último texto, tu me manques. Y un día un amigo estaba conmigo y me vio agarrando el celular, y me vio que me agarraba el celular cada rato, y me dice, ¿qué es eso? Y me dice, esto. Y me dice, significa te extraño. Y yo, ¡uah! Ese rato me puse a llorar, y claro, me cambió toda la percepción. Él no estaba peleando, me estaba diciendo te extraño. Eh, y fue como la primera vez que sentí como que realmente dejé un impacto en la vida de esta persona, y realmente me ama, ¿no? Entonces decidí como llamar la obra de teatro que escribí para él, con ese texto que para mí fue muy importante. Es el catalizador de la obra de teatro, y sabía que lo que iba a pasar con esa frase es que la gente le iba a malinterpretar como la interpreté yo, y ahí me invento de que el papá cree que él me está diciendo, no me manques, Ya, ok. ¿no? Tú me manques, no me manques. ¿Qué significa eso? Dice Carlos Valverde en la obra, ¿no? Claro. ¿Qué le estabas haciendo a mi hijo, carajo? Dice, me acuerdo la Sí. línea. Porque claro, si la lees así textualmente parece eso, y ahí donde le explica, no significa. Y algo mucho más lindo y filosófico, que es algo, tú haces falta en mí, Ok. ¿no? Es que completas un lado mucho más que emocional o sentimental, ¿no? Una parte tuya ya no está en mí. Y es como en la obra, en la película se desarrolla mucho más con Rosy de Palma, que cuenta, ¿no? Es como que me falta un miembro, como que me falta sangre, como que es mucho más profundo que un te extraño. Y esas frases o palabras intraducibles de alguna manera, como saudade, ¿no? En del portugués. portugués. Entonces, por eso fue. Y de hecho peleé mucho porque la gente quería que la película se llame Te extraño, y dije, no, 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 claro. no, no. Y no es comercial una película que se llama Tu me manques, pero para mí era muy importante. Y luego dije que si la película llega a ser nominada al Oscar por Bolivia, yo me voy a tatuar Tu me manques. Y en Los Ángeles, el día que salió la nominación, fui y me tatué esto en
Rodeo Drive, Ujú. un tatuador de un amigo guionista, y me fui a tatuar con él. Esa es la historia de Tumamanca. ¿Cómo viviste ese proceso de esta expareja tuya que ya no está con nosotros? Fue un proceso bien doloroso y es muy interesante porque mi manera de sanar fue... que claro, ahora ya no lo haría de esa manera, ¿no? Pero mi manera de sanar es demostrar al mundo, no quiero que esto vuelva a suceder, que nadie se quite la vida por ser gay en ningún país, etcétera. Y claro, me di cuenta de que eso era algo que sucedía en todo el mundo, en todas las Ujú. edades, y que decidí convertir una historia personal en algo que tenga una repercusión mucho más grande, Ujú. ¿no? Y justamente la idea es que no sea autobiográfica, y ahí cambiamos tanto de la historia que al final se convirtió. Pero si tú ves la película, es mi casa, es donde vivíamos, Ujú. hay muchas cosas anecdóticas de ahí, eh, y, pero la idea no es una historia de compasión para Rodrigo Bellot, sino es una historia de la cual la gente se pueda enamorar y sobre todo padres de familia puedan entender que sus hijos están seguros, se encuentran el amor y que no es necesaria tanta persecución y que el amor no es nada tóxico y nada peligroso, y saber que tienen esto, que no están en peligro, ¿no? Y puedan empezar a dejar a sus hijos en paz. Claro. Y en ese proceso, claro, yo me metí en... me costó soltar porque cada película, cada ensayo, la película tomó casi un año en rodarse, 2 años en escribirse, 18 meses en editarse. Entonces constantemente yo estaba recuperando, es casi como estar en un loop Ujú. de este duelo que me hizo mucho daño. Y no me di cuenta, interesante para terminar ahí, no me di cuenta del daño que me había hecho estar viviendo y recreando la misma historia de dolor y de duelo y de separación y de extrañarlo a él durante 8 años. Cuando llegó la pandemia y me agarró en Ámsterdam, casi me colapso, Ya. ¿no? Porque viste el cuerpo hasta que no tengas tiempo para descansar, en cuanto te dan las vacaciones, ahí se enferma, ¿no? Claro. Porque estás ahí con adrenalina, aguantando, Sí, pues. aguantando, y estás haciendo una película, tenés que responder, y sos el director de la película, y no te pueden ver débil, no te pueden ver... Y claro, el momento que llegué a la pandemia, me vino así, me di cuenta que estaba en muy mala forma físicamente, en términos de salud mental también. Y para mí el estar solo 6 meses en Ámsterdam fue un proceso de duelo como Dios manda, porque no volví a ver Tumemank, no volví a ver la película, nada, me dediqué a estudiar neurobiología, y ahí empezó el verdadero proceso de sanación y de soltar y de separarme de esta historia.